Buenas, ¿cómo les va? Como tema más votado en la encuesta del tema de este video, vengo a hablar de un tema del cual sospecho que no se habla mucho, ya que es difícil o raro encontrarse en situaciones de este estilo en circunstancias normales. Generalmente suelen ser polémicas muy extrañas de encontrar, porque generalmente es difícil de encontrar la información como para poder corroborar que alguien está involucrado en un caso así. Estos últimos días estuve leyendo bastante del desarrollo de internet y las redes sociales para la facultad y el gran impacto que tuvo a nivel mundial. Los textos resaltan todas las cosas buenas que surgieron con la posibilidad de que cualquiera pudiese crear cualquier cosa y ponerlo a la vista del público, pero yo me puse a pensar si es que Tim Berners-Lee se pudo haber imaginado qué mal uso le podría dar la humanidad a su invento. Se habló de todo el desarrollo del emprendedurismo y de las posibilidades ampliadas para la persona normal y no solamente para los famosos, pero realmente nunca se mencionó todos los negocios sucios que puede llegar a haber por detrás o por debajo de la mesa, más vale, que podrían llegar a hacer daño a tantas personas o empezar a generar peligro para gente que inclusive no se involucra en esas cosas. Podemos hablar de peligros más explícitos como páginas con contenido ilegal o que apoyan su distribución, pero ahora voy a hablar de un peligro que puede pasar muy desapercibido si los adultos no saben cómo manejar bien las redes. Es muy conocido en internet el hecho de que el contenido para adultos vende con mucha facilidad, da números, movimiento y mucha plata. Por esto se movilizan diferentes medios para este tipo de contenido: multimedia, ASMR, narrativa, historieta, ilustración. Es muy común cruzarse con artistas en internet que ilustren escenas para adultos, desde lo más ligero, como contenido sugerente, hasta lo más fuerte y explícito. Seguramente puedan pensar de algún artista mientras hablo de esto, pero ¿acaso sabemos la edad de estos artistas? Cuestiónense, ¿tendrán 18, 20, 25, 30? Puede ser, pero ¿acaso, por fuera de eso, sabemos la edad de su audiencia? Si hablamos de cuentas de Instagram públicas, por ejemplo, no es extraño pensar que esas personas tienen un público que no necesariamente es mayor de edad. Adolescentes hormonales que consumen boludeces porque tenían a la mona china en pelotas que también tienen de fondo de pantalla. Ahora, si nos fijamos en las redes y páginas pagas de dichos artistas, den por seguro que su público es mayor de edad, ya que ningún adolescente culo inquieto pondría plata de sus padres en una página con tal contenido. Hasta acá, todo normal. Este artista no controla quién lo sigue ni puede controlar qué edad tiene su público, al menos no de forma directa. Así que la gran mayoría de esa responsabilidad recae en los padres del pendejo que ande viendo cosas raras. Ahora, piensen en qué pasaría si el artista, en lugar de ser mayor, fuera menor de edad. Por simple probabilidad es posible que gente de su misma edad lo siga, pero serían una minoría. Ahora piensen en que ese menor tenga cuentas y páginas de paga por ese contenido. Es un menor de edad generando contenido de índole sexual para adultos. Adultos consumen contenido adulto creado por un menor de edad. Esta es la problemática que se me ocurrió para este video, y con esa introducción asumo ya habrán entendido la situación que les vengo a plantear hoy. Voy a desarrollar este video en 3 partes cortitas. La primera hablando de los menores de edad haciendo dibujos de índole sexual, dejando de lado el hecho de publicaciones en internet o el compartir estos dibujos. La segunda parte hablando de la creación y venta de estos contenidos en línea, pero por parte de creadores mayores de edad, hablando más de lo que es ese rubro y qué pasa cuando te metes ahí. Y tercero, esta combinación de que ahora los menores son los que suben este tipo de contenido exponiéndose a ese rubro y a ese ambiente. Mi objetivo es separar los dos primeros puntos y después explicar su combinación. Asumo acá sabremos todos que una vez se entra en la adolescencia es normal empezar a mostrar interés por los temas relacionados a la sexualidad de uno. No está mal, no es pecado ni nada del otro mundo. Lo único a lo que se debería de prestar atención es a la forma en la que se desarrolla ese adolescente en esa etapa. Realmente hay mucho contenido dañino en redes, desinformando y causando más problemas de los que parece en un principio a los ojos de alguien que no sabe cómo funciona su cuerpo. Con esto en mente, considero que el dibujo es de las formas más tranquilas que tiene un pibe de descubrirse en ese sentido. ¿Por qué? Miren, las otras opciones son directamente mirar contenido pornográfico, contenido que suele plantear ideas erróneas de cómo funcionan las relaciones humanas, dando problemas de autoestima y dificultades para relacionarse tranquilo en la vida real. Consumir contenido que jura darle todas las respuestas de cómo ser un hombre de verdad o una mujer de verdad o de alto valor y todas esas pelotudeces que crean ideas terribles respecto a otros y a uno mismo. O tirarse de cabeza a tener relaciones, lo que lo expone a todos sus riesgos. Decisiones innecesarias, contagio de enfermedades que ni sabía que existían, o llegar a exponer o exponerse a embarazos.
mirando este plano general, que el pibe dibuje lo que piensa o lo que siente es probablemente, y dependiendo del caso, de las formas más sanas para desarrollar su sexualidad. Convengamos que, con 14 o 15 años todos teníamos el libro de biología que explicaba la reproducción humana y los órganos reproductores, así que el conocimiento de la imagen del cuerpo desnudo no tiene por qué tener consecuencias negativas. No todos los desnudos son sexuales. Por ese mismo lado, si de por sí al pibe le interesa el arte como para ponerse a dibujar, es probable que ya se haya expuesto a desnudos artísticos, estatuas antiguas, pintura del romanticismo y cosas por el estilo. Esto quiere decir que para hacer esos dibujos no necesita exponerse necesariamente a contenido sexual y puede simplemente buscar referencias normales de desnudos no sexuales, ya que, repito, el cuerpo desnudo no tiene por qué tener esa connotación obligatoriamente. Obviamente es muy probable que muchos pibes sí busquen referencias en lugares que, reitero, no son de lo mejor para que un pibe de esa edad esté, pero en rasgos generales puede no meterse en ese tipo de lugares y de todas formas dibujar ese tipo de cosas. Obviamente la situación más sana sería que busque esas referencias no sexuales para posteriormente ilustrar lo que él quiera a partir de referencias no de esa índole originalmente. Así, entendemos que el simple hecho de dibujar cosas de ese estilo, dependiendo de la situación otra vez, es bastante normal y parte del proceso en el que un adolescente se descubre. Pero tengan siempre en la cabeza que estamos hablando de adolescentes, ni siquiera de preadolescentes, en mi opinión. Si encuentran a chicos, a sus hijos, a sus hermanitos, a sus primos chicos de 13 o 14 haciendo esos dibujos, y hablen con ellos, denle la confianza de poder expresarse sobre esas cosas, solo para verificar que están dentro del ámbito seguro de lo que hacen. Justamente, que no se estén metiendo en páginas raras. Después, si descubren estos comportamientos en chicos de 11 o 12, en mi parecer mucho peor, es una buena razón para empezar a hacer preguntas más específicas, porque a pesar de que está en una etapa donde se entra la preadolescencia, no es seguro que estén expuestos a ese tipo de influencias, ese tipo de imágenes, que sepan cómo se hacen ciertas cosas. Lamentablemente, y mucha gente ha dicho de que yo a los 11 ya veía esto, veía aquello y no me pasó nada, qué sé yo, que personalmente me parece una guasada, y para mí un pibe de esa edad, a pesar de empezar a sentir esas cosas por la edad, no debería todavía de estar en contacto con ese contenido. De ser necesario, revisen teléfonos, computadoras y todos los dispositivos, pero eduquen sobre cómo se manejan esas cosas. Expliquen por qué no se tiene que meter ahí, por qué le puede hacer mal, por qué no tiene que ver eso, por qué no tiene que hacer eso. A esa edad ya se puede razonar de por qué sí o por qué no ciertas cosas. Ahora, y situación peor, si encuentran estos tipos de dibujos por parte de chicos todavía más chicos, considérenlo como una señal de alarma. Hubo muchísimos casos de abuso sexual infantil que fueron destapados gracias a que los padres de las criaturas se dieron cuenta de que estaban representando cosas que no deberían saber a su edad en esos dibujos. Partes del cuerpo, acciones, sentimientos, referenciar a un familiar haciendo algo que a ellos los hacía sentir mal. Son cosas fuertes. Es muy triste de ver realmente esas noticias y los padres explicando, o los psicólogos explicando qué es lo que los chicos describen de sus dibujos. Honestamente es muy fuerte. Cuando un niño no puede hablar, encuentra la forma de sacar las cosas que le angustian. Solo falta que los adultos que lo rodean presten atención. Pueden buscarlo por su cuenta si quieren. Para hablar de la venta e ilustraciones para adultos en internet, vamos a hacerlo ubicándonos con artistas mayores de edad, no con menores, por ahora. Probablemente hayan escuchado en algún lado el dato de que el 37% de internet es básicamente porno. Primero, el dato es falso, el 4% de internet es porno, de todas formas me parece impresionante. Y segundo, de todas formas podemos ver que ese contenido moviliza demasiada gente. Actualmente debe haber alrededor de 5.560 millones de usuarios activos en internet, lo que hace que probablemente alrededor de 222.400.000 produzcan, compartan y o consuman porno. Con todo esto no es raro que adultos con las habilidades de dibujo suficiente decidan dedicarse a las ilustraciones no safe for work. Se terminan bañando en guita, pero igualmente hay situaciones de mierda por las que tienen que pasar al ser personas técnicamente públicas. A pesar de que no se conocen sus caras en la mayoría de los casos, se los puede contactar súper fácil, así que eso los expone a gente terrible. A los tipos generalmente se los trata de degenerados, incluso si hacen el contenido más objetivamente sano posible, mientras que las mujeres suelen recibir acoso y mensajes asquerosos por parte de clientes, generalmente hombres mayores, suponiendo que estarían cómodas con sugerencias desagradables solo por dibujar cosas del estilo. Dependiendo de la situación, esos suelen ser los únicos peligros, a menos que te cruces con alguien más loquito de lo normal, y por más que esas interacciones sean repulsivas, un adulto promedio puede lidiar con esas cosas muchísimo mejor de lo que puede hacer un chico. Puede no sufrir consecuencias tan graves o afectarlo
tanto psicológicamente. Siguen siendo experiencias de mierda, pero definitivamente un adulto tiene muchas más herramientas para poder lidiar con esas situaciones. Ahora, ¿qué le pasaría a un pibe menor de edad en esta situación? No cuesta mucho imaginarse los peligros presentes en internet para los chicos sin supervisar. El grooming, por ejemplo, es la acción de mayores de edad formando vínculos amistosos y de confianza con menores en línea, para eventualmente manipularlos y someterlos a cosas más peligrosas, como compartir fotos íntimas, subir dicho contenido, ponerse en contacto con otros adultos con las mismas intenciones, o en las situaciones más extremas hasta encontrarse en persona. Estas situaciones se pueden presentar incluso sin necesidad de que la cara de nadie sea pública en línea. Si en una situación normal esto es posible, ahora imagínense cuánto aumentan las probabilidades cuando el pibe comparte contenido adulto en redes. Todo esto hablando de contenido dibujado, de ilustraciones, porque ya lo que es contenido fotografías, videos, lo que es directamente contenido ilegal, me parece una situación completamente diferente. O no completamente diferente, sino que se maneja de una manera con tal diferencia que no se lo puede comparar, al menos con lo que es subir un dibujo sin que conozcan tu cara, sin que conozcan tu cuerpo realmente. Volvemos al dato de la explicación anterior. En una cuenta pública probablemente haya mucha gente que comparta su misma edad siguiéndolo, pero de todas formas, una cantidad terrible de gente es mayor de edad. Y en caso de que se abra un Patreon o Ko-fi o cualquier plataforma de pago, igual que en la situación anterior, den por seguro que todas las personas que consuman ese contenido van a ser mayores de edad. ¿Por qué? Porque los menores no tienen el poder adquisitivo como para pagar algo así. Piénsenlo como lo que es. Adultos consumen contenido adulto creado por menores de edad. Obviamente está el factor de si el consumidor sabe si el autor es menor de edad en primer lugar, pero sigue poniéndolo en peligro de exponerse a cosas que no debería. Seguramente tenga que ponerse en contacto directo con clientes para hacer comisiones, por ejemplo, y a lo mejor ese cliente no sabe que el autor es menor, ni tiene intenciones dañinas necesariamente con él. Es una transacción normal desde sus ojos. El peligro al que se expone el menor sigue siendo a cosas que intervienen en su forma de entender la intimidad. A lo mejor descubre algo que no sabía, que no quería saber. A lo mejor el cliente le manda una referencia con imágenes explícitas que no debería de estar viendo. El pibe no sabe qué le puede mandar. El pibe no sabe realmente qué tan lejos puede ir algo que no conoce y no sabe si quiere conocer esas cosas. Eso como la interacción más normal que puede tener, o sea, dentro de estar en interacción con una persona que no necesariamente le quiere hacer daño. Pónganse en esta situación justamente, una persona mayor de edad que consume ese contenido pero no sabe que el autor es menor. Dentro de la interacción que tiene, a lo mejor el loco piensa que está hablando con otro adulto, entonces no tiene miedo de mandarle referencia, de mandarle descripciones explícitas de qué es lo que necesita para la comisión, y esas cosas, por más de que el consumidor no quiera hacerle daño al pibe porque no esté enterado de que es menor, le va a hacer daño igual al pibe. O sea, ya la intención ahí pasa al segundo plano de que, bueno, aunque sea no está en contacto con una persona, con un depredador, con una persona peligrosa, pero él se está poniendo en exposición con una persona que no sabe qué le va a decir, que no sabe qué le va a mostrar, y justamente esto teniéndolo en cuenta como una persona que no le quiere hacer daño. Ahora, si sumamos a todo esto los loquitos que seguramente se cruce, porque lamentablemente es normal, se expone a cosas peores. No son raras las anécdotas de personas que recibieron fotos indeseables, de personas asquerosas, acosadores que los persiguen por todas las redes sin descanso y no paran aunque los bloqueen 30 millones de veces. Y a diferencia del adulto, el pibe normalmente no va a saber cómo reaccionar a este tipo de cosas. Se hace pasar por un sufrimiento por el que no debería de pasar a tan corta edad. El descubrimiento de uno mismo a esa edad es normal, pero también es privado, totalmente privado. No se debe compartir nada en internet de esa índole nunca siendo menor, porque va a afectar los tiempos de cada chico, los tiempos que tiene uno para descubrir su propio mundo. Está bien que quieran saber, conocer, experimentar, si quieran dibujar, buscar información, a lo mejor en internet, preguntarle a una persona de confianza o a un profesional de la salud, todo lo que quieras, pero jamás se comparte en internet. Yo soy la principal defensora de que todos merecemos privacidad, incluidos los adolescentes, incluidos los chicos, por el desarrollo de la personalidad y de la mentalidad propia, del pensamiento crítico, todo, y siempre lo voy a sostener. Pero si se ven en la situación que no creen encontrar otra forma de intervenir, de poder saber de si ese ser querido que es chico está en peligro o no, revisen celulares, revisen computadoras y hablen, indaguen, dialoguen para poder entender por qué alguien a esa edad haría cosas de ese estilo y resuelvan la situación como personas civilizadas. Finalmente, es normal la curiosidad en los adolescentes y no lo podemos satanizar. No se puede querer fingir que en ese rango de edad no hay pensamientos sexuales normales. Y querer hacerlo solo pone en riesgo a los chicos que necesitan informarse respecto a lo que le está pasando en el cuerpo. Formen relaciones de confianza con los chicos en esta situación, así tienen a alguien en quien confiar para buscar consejos respecto al tema.
Hay que apoyar los proyectos de ESI, o sea, de educación sexual integral, para que aprendan formalmente los cambios por los que pasan, no solo ellos, sino todos, que entiendan las formas de cuidarse, no solo en la vida real, sino también en redes, cómo cuidar a los otros, no ceder a mandar fotos íntimas, no aceptar mensajes raros de cualquiera en redes, recurrir a un adulto responsable cuando tengan un problema o se hayan mandado una cagada. Hay que formar ambientes seguros. También, si en algún momento saben que un chico hace estas cosas por internet, no hagan la pelotudez de bardearlo, de insultarlo o andar diciéndole guasadas porque lo que está haciendo está mal. Porque en esa situación, la persona en peligro es ese mismo pibe, y yendo a hacerle quilombo, lo único que logran es formar parte del grupo de personas que lo exponen al peligro. Se le llama la atención, se le aconseja, probablemente alguien ya sepa cómo hacer que sus adultos responsables se enteren de lo que hace para poder tomar cartas en el asunto. Pero ir a bardearlo es totalmente innecesario y no ayuda en nada. Es justamente muy contradictorio con este supuesto mensaje de que es que hay que protegerlo, hay que cuidarlo de los peligros de internet y que vos mismo seas esa persona que lo va a bardear. Tipo, vos sos el peligro de internet, basta. Y para cerrar, diciéndole directamente a ustedes, muchachos, si son chicos, si son menores, si recién están entrando en esta parte de su vida donde ya saben de la existencia del contenido No Safe for Work y piensan, ojo, sé dibujar, el No Safe for Work vende y yo quiero guardar plata para conseguirme mis cositas, les aviso. Absolutamente ninguna cantidad de plata vale el sacrificio de su sanidad mental en lugares tan turbios como la compra y venta de ese contenido en internet. No importa lo que crean, no importa lo que les digan, ustedes no son muy mayores para su edad. Ustedes no son diferentes a otros chicos por saber cosas raras o de adultos. Son chicos que están tomándose sus propios tiempos para aprender y por favor, no se metan en lugares que los fuercen a ver cosas que no les cierran, que no les gustan, que les ponen incómodos. No se expongan así porque no lo vale. No vale un sope, no vale un peso, no vale un dólar, no vale nada. Tómense sus tiempos. Sentirse raro a esta edad es normal. Para hacer plata tienen toda la vida, ahora solo tienen que crecer lo más sanos que puedan. Sean felices, cuídense y cuiden al otro, ayuden, no se apresuren en crecer. Y ahora que terminé de dar mi sermón de mamá que les revisa el teléfono, se pueden suscribir para seguirme escuchando hablar de boludeces y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!